Pauta de análisis. 8:10 de la mañana y claro, mirando, ¿no es cierto?, de fondo, girando lo que implica este paquete de medidas que entregó el gobierno en el plan de reconstrucción. Queremos plantear un tema bien esencial porque él mismo lo planteó los días previos, ¿no es cierto?, cuando acusaba una injusticia para las pymes en los proyectos de reconstrucción y calificaba el alza de impuestos como un error político-económico. De eso y más queremos conversar esta mañana con nuestro entrevistado Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, a quien le agradecemos que esté con nosotros en esta pauta de análisis. Buenos días, Gerardo Gómez, Claudia Álamo por aquí. ¿Cómo Hola, le va? Juan Pablo, buen día. Hola Gerardo, hola Claudia, buenos días. Buenos días. ¿Más tranquilo o igual de preocupado que hace algunas horas luego de conocerse ya más o menos cómo viene el proyecto? A ver, en el papel no tenemos nada. El proyecto que se presentó ayer le sube el impuesto a las pymes hasta el 2030 a un 23% desde el 12,5% que tenemos hoy día. La tranquilidad son las señales más políticas, principalmente del ministro García Rovinot, que ha dicho que la promesa de campaña del presidente Kast, la promesa que hizo presencialmente con nosotros en enero junto al ministro Quiró, se va a cumplir. Y la duda lo que dice ayer en el Congreso es si es en este proyecto o en otro proyecto, a lo que nosotros obviamente queremos imponer que sea en este proyecto porque vemos difícil que se haga en otro. Bueno, lo que decían ayer es que en el acuerdo con el PDG es dejar en 12,5%, pero eso parece viene en otro proyecto. Bueno, no sé si lo van a integrar a este. ¿Eso calmaría las cosas? ¿Dejaría todo mejor aspectado para ustedes? A ver, bueno, porque lo dijo ayer, almuerzo, 12,5, sí. dijo ayer. Dijo el 12,5%, lo importante es que hay un acuerdo con la tasa, que es el 12,5%. Y este 12,5%, básicamente, y les pido 2 minutos para explicarlo, no es que las pymes queramos pagar menos impuestos, es que las pymes efectivamente en la práctica pagan menos impuestos que las grandes empresas. Al igual que las personas, en abril de cada año, los dueños de las pymes también piden devolución de impuestos. La diferencia de la pyme con las personas, es que a nosotros todos los meses nos cobran el PPM, el pago provisional mensual, que es un ahorro para el impuesto que tenemos que pagar en abril. Entonces, cuando el impuesto es 23%, el almacén de la señora Juanita, en vez de pagar 75.000 pesos de PPM, tiene que pagar 150 o 200.000 pesos de PPM. Cuando ese impuesto es 23%, la señora Juanita va en abril del año siguiente y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo le pagué casi 100.000 pesos de más todos los meses. Por lo tanto, que el impuesto sea 12,5% es más o menos la tasa. Hoy día la tasa promedio que pagan las pymes es un 10,62%, porque el dueño de la pyme no se paga un sueldo, porque es muy caro, le paga sueldo a sus trabajadores y él vive de la utilidad de la empresa. Cuando esa utilidad va como persona natural, como cualquiera de nosotros que trabajamos, eso va a un global complementario, un impuesto global complementario, y eso cae en la tasa del 10%. Fíjese que incluso hay 1.900.000 dueños de almacenes, pequeños comercios, que caen en tasa cero, o sea que le sacan más o menos 550, 600 lucas para ellos al mes al negocio, igual los vamos a hacer pagar 12,5%. O sea, esto no corrige 100% el tema. Debiéramos, ojalá el día de mañana, avanzar hacia un proyecto integrado donde el almacén de la esquina, el dueño que gana 600, 700.000 pesos y que está exento de impuestos, no le debiéramos cobrar ni siquiera este 12,5% todos los meses. Ya, pero la pregunta también es, Juan Pablo Suet, porque usted, ¿no es cierto?, tocó botón rojo hace pocos días porque dijo, ojo, acá se está bajando el alza de impuestos para los grandes empresarios y no, digamos, para las pymes, que son las que dan la mayor cantidad de empleos. ¿Usted diría que hoy día, porque ¿qué fue? ¿El PDG el que ayudó a que el tema se mantuviera este 12,5%? ¿O tiene que ver con que finalmente ustedes fueron a escuchar una mesa de conversaciones en La Moneda? Digo, para saber con cuánta certeza usted espera que el gobierno entregue, ¿no es cierto?, esta tasa. A ver, aquí hubo 2 actores claves. Primero fue el Partido Libertario y Johannes Kaiser, que nos llamó y nos dio apoyo. Él también estuvo negociando dentro de las negociaciones con el ministro Quiró. Y Franco Parisi, que también hemos estado permanentemente en contacto, y el Partido de la Gente, donde dijo, oye, nosotros nos vamos a jugar por las pymes y emprendedores y vamos a seguir con la tasa del 12,5%. Las negociaciones con Hacienda aquí no han existido. O sea, esto ha sido literalmente
una presión o poner encima de la mesa los argumentos del mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas por parte tanto del Partido Libertario como del Partido de la Gente, y efectivamente se termina materializando a través de un acuerdo del Partido de la Gente con el gobierno el compromiso del 12,5%. Por lo tanto, efectivamente ahí, para que estén los votos para seguir discutiendo este proyecto en el Congreso, el Partido de la Gente puso el tema del IVA a los remedios y el 12,5% de las pymes como condiciones totalmente necesarias para seguir avanzando en el país. No hay diálogo directo, perdón, Claudio, no hay diálogo directo entonces con la moneda, nunca fue directo, fue a través siempre de partidos. A ver, con la moneda sí, usted me hizo la pregunta de la moneda, no me hizo la pregunta de Hacienda. Yo con el ministro García Ruminot hemos estado permanentemente en conversaciones y el ministro García Ruminot ha sido el puente de los temas pymes hacia la moneda. Sí. Qué extraño yo y que creo que ha sido un error, es que no puede ser que no tengamos la línea directa con el Ministerio de Hacienda. Yo llevo 15 años discutiendo reformas tributarias, primero como presidente de la Asociación de Emprendedores, ahora como la Multigremial Nacional. Siempre había tenido contacto con WhatsApp con todos los ministros de Hacienda de los últimos 4 gobiernos. Y esa es la primera vez que es imposible llegar a un ministro de Hacienda como el ministro Quirós. Yo sé que está tapado de pega, yo sé que probablemente tiene millones de problemas con el MEPCO, pero cuando estamos discutiendo una política pública que es para los próximos 15 años del país, donde hay una tasa de impuesto a las pymes, donde las pymes representan más o menos el 65-70% de los puestos de trabajo del país, al menos uno espera que estemos sentados en la mesa discutiendo estas cosas. Porque además nos enteramos, entre comillas, por la prensa, de que el 12,5 no iba, que la promesa de campaña fue en una reunión 3 horas antes de la cadena nacional del presidente, donde al final de esa reunión el director de estudio de la Multigremial le pregunta: oiga, ministro, ¿y esto, el 12,5% permanente que ya habíamos hablado, va, ¿no es cierto? Y el ministro dice que no. Y ahí quedamos bastante helados en términos de la respuesta, porque nadie se esperaba una cosa así. Ya, pero es interesante lo que usted plantea, Juan Pablo Suet, como presidente de una multigremial. Usted dice, con todos los exministros de Hacienda yo he conversado, independientemente del tinte político. Usted habla de los últimos 4 gobiernos, o sea, digamos, de izquierda a derecha. ¿Qué lectura hace usted respecto de por qué con el ministro Quirós no ha logrado mantener ese canal abierto? Mire, pareciera que llevamos como 3 años de gobierno, y llevamos 1 mes y medio. Entonces yo espero creer que vamos a tener un canal abierto con el ministro Quirós, pero efectivamente con el ministro Marcel probablemente fue con el ministro que mejor relación tuve, pese a lo que la gente pueda creer, pese a lo que discutimos con el gobierno de Boric, pero el ministro Marcel siempre reuniones en su oficina, WhatsApp para poder discutir cosas, intercambio de información que a veces tiene que ser mucho más rápido porque se están discutiendo cosas, con el ministro Felipe Larraín, con el ministro Valdés, incluso con el ministro Arena en sus minutos a través del subsecretario Mico. O sea, la verdad es que yo espero que el ministro Quirós entienda la importancia que tienen las pymes en la economía, lo importante que es tener un canal abierto con el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo por políticas públicas que afectan el empleo y afectan el crecimiento. Pero, a ver, el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, está en la línea de reactivar la economía, es lo que finalmente se busca. ¿Será que él está mirando que para reactivar la economía tiene que poner foco primero en las grandes empresas, movilizar las grandes inversiones? Esa es su... Ese es el punto, pero también esa es nuestra queja de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo creo que el ministro de Hacienda es un gran macroeconomista, y existen muchos de estos, pero un muy buen macroeconomista, pero un mal microeconomista. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente se preocupa de las grandes inversiones, de las grandes empresas. En Chile tenemos una economía muy concentrada económicamente. El 88% de las ventas que se hacen en Chile las hacen grandes empresas, solamente un 12% de las pymes. Por lo tanto, cuando él tiene que apretar los botones, probablemente está apretando los botones correctos porque primero tiene que destrabar inversiones de miles de millones de dólares, activar la economía de las grandes empresas, y eso tiene toda la razón él. Lo que nosotros, entre comillas, alegamos y decimos, oye, aquí estamos, hola, es que cuando tú bajas eso al empleo, que también es uno de los puntos que él ha dicho, él ha dicho que quiere terminar con un 6,3% de desempleo, ahí es donde las pymes se les quedan atrás. Y él, en el fondo, me imagino que primero quiere reactivar la economía, pero también tiene que entender que si las pymes se le quedan atrás hoy día de 9.800.000 chilenos que tienen un contrato laboral con una empresa, casi el 46% trabaja en las pymes. Ya. O sea, ya no hay concentración económica y generación de empleo. Las pymes son un soporte fuerte. Y a eso usted le tiene que sumar más de 2 millones de trabajadores por cuenta propia, que son los emprendedores que no se contratan en su propia empresa. Entonces estamos hablando de los 11, 12 millones de personas activamente económicamente. Claro.
7 millones trabajan o dependen de una pyme, entonces verdadero, no se puede quedar atrás de ese sector. Claro, el verdadero motor, digamos. Juan Pablo, usted escucha a Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional. Juan Pablo, teníamos hace unos minutos aquí al ministro de Economía, Daniel Mas, y él decía que uno de los motores fuertes de este proyecto era el apoyo al empleo, donde las pymes se iban a ver muy beneficiadas porque eran 1.400 millones de dólares por año que se van a inyectar para subsidiar empleo. ¿Coincide? Coincido, pero el efecto es agotador. Los mismos números de Hacienda, sí tengo que decir que he tenido algunas conversaciones con el asesor del ministro Quiroz, Sebastián Valebona, que hemos tenido algunos intercambios de información. Ese proyecto, o sea, el tema del crédito tributario a la contratación de trabajadores que mencionaba el ministro Mas, efectivamente es una muy buena medida. El problema es que, según propios datos del Ministerio de Hacienda, esto va a beneficiar a cerca de 250.000 empresas y tenemos 1.280.000 micros, pequeñas y medianas. Entonces, si usted me va a elegir cuál medida era más potente, es la del 12.5, de mantenerlo, porque esa le pega a todo las micros, pequeñas y medianas empresas. En cambio, la del subsidio a la contratación, el crédito tributario a la contratación, a un cuarto de las empresas. Oiga, entonces, ahí es donde nosotros decimos una muy buena medida, pero lamentablemente no es para todos. Y lo otro que nos decía el ministro Daniel Mas hace poquitos minutos acá, dijo que él tenía la convicción que la oposición no creía en el crecimiento. ¿Usted se hizo esa convicción al haber lidiado con el gobierno anterior y ahora con este? Yo creo que el Frente Amplio del Partido Comunista no cree en el crecimiento, pero sí creo que hay un sector de la izquierda que está absolutamente convencida que el crecimiento es la solución. El Partido Socialista, el PPD, la propia Democracia Cristiana, porque también me tocó conversar mucho con ellos. Puedo nombrar personas, pero el propio senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, fue un tremendo apoyo en el gobierno de Boric para medidas pro pyme y pro crecimiento. Entonces, yo no haría caricaturas de que toda la oposición no cree en el crecimiento y toda la derecha se cree en el crecimiento, porque efectivamente en el Congreso, que hoy día parece un Congreso muy desordenado, un cumpleaños medio desordenado, sí hay gente en la izquierda que cree mucho en el crecimiento, que sí entiende estas medidas. Es cosa de ver también el Partido de la Gente, que ahí hay un espectro político también importante apoyando un proyecto de este tipo. Y a mí no me cabe duda de que, obviamente, de la centroizquierda sí, y sí con el ministro Mas estoy de acuerdo de que en el caso del Frente Amplio del Partido Comunista, por lo menos para las pymes siempre fue muy, muy difícil conversar y tratar de poner los temas encima de la mesa. Cuando se discutía negociación ramal o alza del salario mínimo, la verdad es que con el ministro Grau fue siempre un problema tratar de poner el punto de vista de las pymes dentro del crecimiento económico. Sí. Hablamos esta mañana con Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional. Estamos discutiendo, ¿no es cierto?, todo respecto de la propuesta que hace el gobierno al Congreso de este proyecto de reconstrucción nacional. Yo le quería preguntar, Juan Pablo Suet, ¿cómo se está viviendo la crisis económica en el mundo de las pymes? De lo que está pasando hoy día, el alza de las bencinas. Vamos al cotidiano también, ¿no? Vamos a esa microeconomía que usted plantea, que dice que el ministro Quiroz no la maneja tan bien, que es un gran macroeconomista, pero no tan buen microeconomista. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy día en el mundo de las pymes con la crisis económica en curso, con la actual, en el presente, hoy? A ver, mire, yo creo que ha sido una teleserie venezolana, que son buenas, pero una teleserie venezolana lo que hemos vivido. Eran buenas en los 90, sí. Claro, ahora son las turcas, se me olvida que cambió un poco el tema. Pero bueno, han sido 6 años súper complicados. O sea, tenemos que acordarnos de que partimos con el estallido social, que fue un golpe súper fuerte en términos de actividad económica el último trimestre del 2019. Luego vino la pandemia, de ahí nos endeudamos en los FOGAPE. Luego vinieron las alzas del salario mínimo, que el salario mínimo subió en 4 años de casi 320.000 pesos a 525.000 pesos. O sea, estamos hablando de una alza de casi el 70% en el salario mínimo. Vino la reducción de horas de 45 a 44 y ahora vienen 2 de 44 a 42. Vino el alza de la reforma de pensiones, que nosotros estamos dispuestos a pagar más por nuestros trabajadores. Entonces, lo último que hemos vivido los últimos 6 años ha sido una teleserie de alza de costos para las pymes que no tienen la misma espalda de las grandes empresas. Claro. Y donde esperábamos iniciar un periodo de 4 años más tranquilo, que probablemente sí creíamos, en las palabras del ministro Quiroz y el presidente Kast, que íbamos a volver a crecer al 4%, decíamos, bueno, ahora vienen los 4 años buenos, ahora viene el final de la teleserie, y viene la guerra en Irán y viene el impacto de las bencinas.
que, dicho sea de paso, el tema del costo de transporte le pega mucho más a las micro, pequeñas y medianas empresas que a las grandes empresas. O sea, una verdurería en Entre Lagos, en Osorno, que tiene que viajar 60 kilómetros para ir a abastecerse a Osorno. O sea, claro, no hay economías de escala que aguanten. Entonces, el tema del petróleo claramente es una especie, un nuevo golpe, una nueva alza, donde nosotros esperábamos ya empezar a vivir un par de años tranquilos de crecimiento y partimos pésimos. Oiga, y respecto a eso, primero, la medida que tomó el gobierno, traspasar el costo de la guerra a todos los consumidores. Algunos organismos internacionales lo han considerado adecuado, el FMI decía que iba en la línea que debía hacerse. Primero, si le pareció eso adecuado, y segundo, ¿qué tanto cree o ve señales para llegar a esa meta del 4% de aquí a 4 años? A ver, lo primero es que no es que queramos pelear con el ministro Quirós, pero sacamos un informe nosotros con el Departamento de Estudio Multinivel Nacional donde salió hace creo que 10 días, donde hablábamos de que las bencinas podrían hoy día bajar casi 80, 90 pesos inmediatamente, simplemente si el gobierno no estuviera recaudando más. ¿Y qué alegamos nosotros? Que hoy día el ministro Quirós está recaudando IVA con respecto al barril a $105. Y resulta que hace 3 meses estaba recaudando IVA con el barril a $70. Entonces podría haber sido una fórmula intermedia, transitoria, donde el gobierno hubiese dicho, ya sabe qué, yo no me voy a aprovechar de esto, voy a recaudar el mismo nivel de IVA que recaudaba antes de la crisis, pero hoy día el gobierno está recaudando varios decenas de millones de dólares adicionales por IVA en la bencina, que podrían significar una baja inmediata de 80 pesos. Entonces, yo entiendo que el ministro Quirós dice que la caja está quebrada, que tiene que recaudar más, pero ¿cómo a través de la crisis hoy día le está sacando a los chilenos algunos cientos de millones de dólares en IVA que no debieran estar saliendo? Y él podría haber dicho, no, el IVA lo dejo plano, voy a recaudar un tope de IVA para que las bencinas bajen 100 pesos. Y ahí obviamente nosotros estamos de cabeza haciendo un estudio de realmente cómo se desglosan los 1.600 pesos que estamos pagando por litro en términos de NAP, en términos de distribución, en términos de todo, porque tampoco nos cuadra mucho que haya subido tanto. Yo creo que aquí hay que meterle más número a la calculadora y podemos bajar un poco el precio. ¿Y lo del 4 breve para que Claudia pueda hacer su pregunta? Y el 4% yo creo que es una tarea titánica, o sea, va a depender, mire, yo de verdad creo que para llegar a crecer un 4, la regla número 1 es que esta reforma se apruebe en un plazo no mayor de 3 meses. Si esta discusión se entiende por todo el año, yo creo que el 4 nos podemos ir olvidando para 5 años más. Sí van a haber efectos en el largo plazo, pero claramente esto de echar a andar los motores en el corto plazo requiere una discusión rápida del proyecto misceláneo y que esto termine en 3 meses, no más de 3 meses aprobado. Hablamos con Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional. En toda esta conversación, Juan Pablo, pareciera ser que usted tiene diferencias bien profundas con el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, desde que no se ha reunido con él, sí se reunía con todos los ministros anteriores, que no puede conversar. ¿Por qué se lo planteo? Porque finalmente los gobiernos, para avanzar y activar la economía, requieren y van a requerir la voluntad no solamente del mundo político, sino también de todo el espectro del mundo empresarial y emprendedores. Esa percepción que usted tiene como crítica respecto del ministro Quirós, ¿la tiene respecto de todo el gobierno o es una opinión que tiene como a la espera, ¿no? En suspenso. No, por eso yo separo al ministro García Rubinó. Exacto, y también con el ministro Mas y con el subsecretario, con Karl-Franz Keller, también excelente relación. La verdad es que lo quiero acotar a solamente un problema técnico con un ministro que yo veo que está sobrepasado de pega y que se lo olvidó, y espero creer que esto se lo olvidó porque está tapado de pega nomás, no porque no quiera escuchar a las pymes, etc. O sea, separo lo que ha sido esta instalación con el ministro de Hacienda del resto del gobierno, porque efectivamente con el ministro García plena comunicación, con el subsecretario de Economía también plena comunicación, el propio ministro Mas nos ha llamado, nos ha invitado a reuniones, hemos conversado a través de WhatsApp, o sea, no es con todo el gobierno, pero sí con el más importante del gobierno no tenemos comunicación. Ya, está bien, no, si era para precisar, ¿no? Para que esa crítica no quedara. Y lo último y breve, Juan Pablo Suet, porque me llama la atención, usted habla de estallido social, de ahí en adelante la gran crítica de las pymes ha sido, ¿no es cierto?, la inseguridad en la que han tenido que trabajar. El tema de la seguridad marcó la campaña presidencial y fue la gran promesa con la que llegó el actual gobierno. ¿Cómo ve usted esa apuesta, ¿no?, como prioritaria? Perdón, justo se me cortó. ¿Cuál apuesta, perdón? La seguridad.
Mira, yo creo que ahí está, probablemente, si tuviéramos que poner en una balanza medidas del gobierno, efectivamente está el tema tributario, que a nosotros nos pega muy fuerte, pero hoy día la delincuencia y la seguridad es otro temazo que está afectando mucho. O sea, a nivel de comercio, tenemos 300.000 pequeños comercios con estadísticas de que hoy día están cerrando a las 5 de la tarde por temas de seguridad. ¿Tú sabes lo que significa eso en menores ventas para pequeños comercios que no pueden abrir después de cierta hora? Entonces, tema de seguridad, claramente, yo creo que, insisto, llevan un mes y 10 días. Esperamos ver resultados en el corto plazo, porque claramente el impacto que ha tenido, sobre todo en el mundo pyme, la posibilidad de trabajar menos horas de las que deberías trabajar, de cerrar locales anticipadamente por temas de delincuencia, ha sido uno de los factores también que hoy día tiene a pymes muy apretadas de caja, quebrando o desapareciendo. Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, ha conversado con Pauta de Análisis. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Que esté muy bien, buenos días. Tú también, gracias. Chao. Chao.